padre leía en voz alta sus poemas preferidos, una antología que teníamos en casa, las 1000 mejores poesías de la lengua española, muy popular en la época, y nos leía pues la canción del pirata de Espronceda o un romance del duque de Rivas. Ese fue el principio de mi atención a la poesía. Después tuve un buen profesor de literatura en el Colegio de los Padres Escolapios de Granada, que un día bajó un tocadiscos a clase y nos puso el disco que un joven cantautor acababa de grabar sobre poemas de Antonio Machado. Era Juan Manuel Serrat, su disco sobre Machado. Y a mí me impresionó tanto que con el dinero que me dio mi abuelo por un cumpleaños me compré mi primer disco, el disco de Serrat, de Juan, dedicado a Machado, ¿no? Y a partir de ahí se fue fraguando la literatura, y tiene mucho que ver que en Granada pues enseguida me encontré con Federico García Lorca, primero porque estaba su obra completa en casa, la tenían mis padres en papel Biblia, los libros, obras completas de Aguilar forrados en piel, ¿no? Era casi un libro sagrado y me lo encontré pronto, pero es que además leí el famoso libro de Gibson sobre la represión y la muerte de García Lorca durante la Guerra Civil, y me di cuenta que yo andaba por una ciudad que estaba llena de secretos, que toda una historia, una vida con Lorca, pero más allá de Lorca, había quedado silenciada por la Guerra Civil, y poco a poco mi vocación pues se fue tejiendo, dedicarme a la poesía y al mismo tiempo dedicarme a reencontrar lo que había quedado silenciado con la Guerra Civil. Vida y literatura se unieron y yo creo que esas son las raíces de mi vocación y del mundo que he perseguido después. Pues la poesía enseña muchas cosas, como la vocación. Quien tiene vocación de periodista aprende mucho en el periodismo, quien tiene vocación de médico o de maestro, pues aprende dando clase o cuidando a enfermos. A mí la poesía me ha enseñado cosas que creo que son importantes. Lo resumo en dos. Hay que distinguir entre la verdad y la sinceridad. Son cosas distintas. Nosotros podemos ser muy sinceros diciendo cosas que son mentiras. Flota en el ambiente la mentira, la asumimos como nuestra y la reproducimos con toda sinceridad, pero resulta que estamos viviendo en una mentira. La verdad es algo que supone un proceso de conocimiento, de búsqueda, de contrastar las cosas. Es algo, la verdad no es un punto de partida, sino un punto de llegada. Y eso para escribir poesía es muy importante, porque se trata de un ejercicio de conocimiento sobre el yo y sobre el mundo, las relaciones del yo y el mundo, y hay que saber realmente lo que decimos. Y por eso la segunda cosa que me ha enseñado la poesía, que la leí en el Juan de Mairena de Antonio Machado, es que la verdadera libertad no está en decir lo que pensamos, sino en poder pensar lo que decimos. Y eso es importante en el mundo de hoy, con tanta red social y con tanto bulo y con tanta extensión con prisas de las cosas, ¿no? Es mejor tomarnos un tiempo humano para pensar lo que vamos a decir, porque si decimos algo sin pensarlo, podemos estar contribuyendo a esa extensión de la mentira y el bulo tan peligrosa para las relaciones sociales. Yo creo que la poesía va a existir hasta que exista el ser humano, y existirá de acuerdo con el ser humano, porque es una cosa viva, muy viva, y como los seres humanos cambiamos, la poesía también. Pero fíjate, se te muere alguien y la ciencia es muy importante, es lo que te permite intentar salvar al enfermo. La tecnología es importantísima. Si tienes que dar una mala noticia, qué bien tener un teléfono móvil para decir a tu hijo, a tu hermano lo que ha ocurrido. Pero cuando te quedas solo, ni la ciencia ni la tecnología te sirve para intentar comprender qué significa para ti la muerte, cómo te quedas en la vida y qué sentido le puedes gustar a la vida, ¿no? Qué sentido le puedes ofrecer a la vida que le guste a ella y te guste a ti.
Y bueno, no se me ocurre otra cosa que las humanidades, que son la raíz de la ciencia, y la poesía. ¿Qué me está pasando? Esa es la pregunta, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la poesía va a durar siempre, porque significa un tiempo. Vivimos en un tiempo que lo mercantiliza todo. Y el neoliberalismo no solo está mercantilizando aquello que se vende, se está mercantilizando también nuestros conceptos culturales. Por ejemplo, el tiempo. Hemos hecho del tiempo algo caduco, una mercancía de usar y tirar. Y eso, por ejemplo, nos invita a convivir con la mentira y con la falta de pudor. Con la mentira, porque si hoy dices una cosa, mañana ya se ha olvidado. Cuando le preguntó el New York Times a Donald Trump que por qué lanzaba 30 mentiras al día en Twitter, contestó su jefa de gabinete que el presidente no decía mentiras, sino que anunciaba verdades alternativas. Bueno, esa falta de responsabilidad es porque lo que dice hoy, mañana ya está cubierto con otras 30 mentiras. Pero es que además eso significa falta de pudor, falta de responsabilidad. Estamos muy acostumbrados a mercantilizar hasta nuestra propia intimidad. La poesía, que lleva mucho tiempo planteando la relación de la intimidad con lo público, aprendió el pudor, para que no sea un desahogo ni una rabieta personal, sino una meditación sobre lo más profundo de la condición humana. Que lo que siento yo sobre el amor o la muerte lo sienta todo el mundo, no sea una rabieta mía anunciando que alguien me ha puesto los cuernos y que rompo mi relación, ¿no? Es otra cosa, es una meditación sobre qué decimos los seres humanos al decir la palabra amor, y además con el tiempo suficiente para pensar en nosotros mismos, en nosotras mismas, no para lanzar una cosa que al día siguiente va a desaparecer. Yo creo que eso es lo que aporta la poesía en el mundo de hoy, y por eso, hasta que exista el ser humano, creo que va a existir la poesía. Estamos en la Caja de las Letras del Instituto Cervantes. Nuestro edificio se fundó a principios del siglo XX como Banco del Río de la Plata. Después, tras muchos cambios, pasó a formar parte del Estado y tuvimos la suerte en el Instituto Cervantes que aquí se nos diera la posibilidad de instalarnos a principios de siglo. Y esta es la caja de caudales del antiguo Banco del Río de la Plata, que el Instituto decidió convertir en Caja de las Letras. El sentido es fácil de comprender. Defendemos que la verdadera riqueza de una comunidad no es su dinero, sino su cultura. Y después hay otra cosa que queremos destacar también: el verdadero compromiso con el futuro es saber elegir la mejor herencia del pasado. Y aquí elegimos la herencia de las personas que han trabajado por la cultura en nuestra comunidad. Escritores, desde luego los premios Cervantes, son muchos escritores, pintores, músicos, actores, directores de cine, ensayistas, científicos, gente que representa a la comunidad hispánica, porque hay tanto personalidades españolas como latinoamericanas. El Instituto Cervantes trabaja sabiendo que forma parte de una comunidad de 500 millones de hablantes nativos del idioma, el segundo idioma más importante después del chino mandarín. Y sabemos que los españoles solo somos el 8%. Como decía Carlos Fuentes cuando recibió el premio Cervantes, México necesita a España, España necesita a México, todos nos necesitamos, porque si formamos una gran familia hispánica podremos intervenir en la realidad internacional, ¿no? Y bueno, aquí las personalidades representan esa herencia de nuestra comunidad que nos compromete con el futuro para hacer que sea la cultura la verdadera riqueza de un país. Y hay manuscritos, hay recuerdos personales, hay testimonios históricos, y David Ale nos dejó pues los apuntes de clase de José Bergamín cuando en el exilio se ganaba la vida dando clase en Montevideo. Bergamín, Ana Belén pues nos dejó lo que había utilizado para representar la casa de Bernarda Alba y el libro donde leyó por primera vez a Lorca, ¿no? Aquí muy cerquita están las notas de Miguel de Unamuno y de un catedrático de la Universidad de Salamanca, cuando un 12 de octubre, celebrando el Día de la Hispanidad, pues era 1936,
Millán Astray gritó viva la muerte y Unamuno dijo ganaréis pero no convenceréis, ganaréis porque tenéis la fuerza bruta de las armas, no convenceréis porque os falta la razón. Bueno, pues aquí reunimos todo lo que nos compromete con el futuro en nombre de la razón y de la cultura, que es la verdadera riqueza de nuestra comunidad. Cuando uno empieza a escribir, lo que hace es imitar lo que entiende que es la poesía o los autores a los que admira. En la carpeta donde mi madre guarda todavía algunos de mis primeros poemas de muchacho, lo que hay es mucha imitación de Federico García Lorca. Yo estaba dominado por Federico García Lorca. Poco a poco uno va escribiendo, va buscando su propio mundo, y el mundo que yo más o menos diseñé para vivir en él y para sentirme amparado es un mundo que entiende la poesía como un modo de conocimiento, preguntarme qué digo cuando digo soy yo, qué digo cuando digo soy hombre, qué digo cuando digo te quiero o digo nosotros, preguntarme en realidad mi relación con el mundo, para pasar de la sinceridad a la verdad. Y después me gusta utilizar una música que es la de la meditación y un vocabulario que es el vocabulario de la sociedad. Hay a veces tendencias poéticas que quieren inventar un lenguaje propio para la poesía. A mí lo que me gusta es tratar de la manera más digna posible el lenguaje de todos, ¿no? Como nos enseñó la tradición anglosajona de algunos autores, Eliot, Oden, que aquí en España trajeron otros autores, Jaime Gil de Viedma, Ángel González. A mí me gusta escribir no como un elegido de los dioses, sino como un hijo de vecino. Mi último libro, 1 año y 3 meses, era un libro que necesitaba escribir y que sabía que era muy difícil de escribir. Lo necesitaba escribir porque una experiencia tan dolorosa como la muerte de Almudena, la destrucción de un nosotros que habíamos configurado durante 3 décadas, pues me dejó en el vacío. La vida perdió sentido para mí. Se titula 1 año y 3 meses porque a ella le detectaron la enfermedad después del confinamiento en el 20 de septiembre de 2020 y murió 1 año y 3 meses después, en noviembre del 21. Yo me quedé vacío y bueno, pues tengo 3 hijos, tengo una vida que seguir adelante, un trabajo, y yo necesitaba darle una respuesta para recuperar un nuevo sentido a la vida, y acudí a la poesía porque es lo que desde que soy muchacho le ha dado un sentido a mi vida. Y entonces pues escribí sobre la enfermedad mientras ella estaba enferma, y junto al dolor pues la poesía me fue descubriendo pues la importancia de los cuidados, la buena parte que forman los cuidados, el saberse débil, el saber que uno tiene que cuidar y ser cuidado, y que eso forma una parte fundamental de una historia de amor y también de una historia social. Convivimos para que nos cuiden y para ser cuidados, ¿no? Después pues tuve que responder a cosas de la vida como el miedo y la esperanza. El miedo, la depresión es fundamental, pero también hay que convivir con la esperanza. Aunque nosotros hayamos tenido mala suerte, al final teníamos derecho a la esperanza, y lo repito porque esta enfermedad se supera. Porque cuando íbamos a una revisión pues nos encontrábamos con alguien que salía diciendo ya no tengo síntomas, me han dado cita para el año que viene porque parece que he superado la enfermedad. Entonces hay que saber convivir con la esperanza y no dejarse hundir por el miedo, porque esta enfermedad se supera. Y después pues darle sentido a la pérdida, al dolor,
sabiendo que te queda la memoria y que eso es también un consuelo junto al cariño que te ofrecen los demás. Haber vivido un amor importante, pues es una suerte. Yo estoy convencido que hay gente que no ha conocido el amor o que ha tenido la mala suerte de conocer el amor pero morirse sin estar enamorado o estar abandonado. Y entonces en este libro pues yo, después del dolor y pasado el tiempo, pues aprendí también a comprender el privilegio que había sido para mí poder cuidar y sentirme cuidado por la persona que quería. Cuando estás en una enfermedad, si tienes un mal día de preocupación y de miedo, intentas ocultarlo para no contagiarle al otro la preocupación o el miedo, y eso lo hace el que cuida, pero también quien está siendo cuidado, porque no quiere contagiarte el miedo de su muerte cercana, ¿no? Bueno, pues además después de la pandemia, cuando la gente se moría en las residencias, en los hospitales, en medio del confinamiento, sin estar con la gente que quería, pues yo he aprendido, y eso lo aprendí de otro poeta, Joan Margarit, que escribió un último libro, Animal de bosque, mientras moría, y escribió diciendo, bueno, me he encerrado con la gente que quiero, con las cosas que me importan, para llegar a una paz con la vida, y tengo que decir que este año de mi muerte quizás sea uno de los años más felices de mi vida. Yo lo viví desde la otra orilla, del que cuida, del que asiste a la muerte del otro, y ahora, pasado el tiempo, la verdad es que le doy la razón a Joan, y creo que uno de los años más imborrables de mi vida será el año en el que pude cuidar y estar y compartir esta experiencia con la persona de la que he estado y sigo enamorado. Almudena trabajaba en los últimos años en una serie de episodios históricos, episodios de una guerra interminable, pero llegó la pandemia y impactó tanto en la vida la pandemia que Almudena decidió interrumpir la redacción del último episodio que iba a empezar para escribir una novela en la que poder darle respuesta a la pandemia. Se imaginó el futuro, porque si ella sabía que el presente convivía con el pasado, con la memoria, también sabía que imaginar el futuro es encontrar sentido a los peligros con los que convivimos en el presente. Imaginas los peligros del futuro y puedes detectar las primeras amenazas en el presente. Y respondió a la pandemia con una novela, Todo va a mejorar, que empezó a escribir. Está anotado en sus cuadernos de trabajo, porque ella anotaba y escribía mucho los argumentos, los personajes, cómo quería que se desarrollara la novela, y en el primer cuaderno de trabajo está anotado que empieza a escribirlo el 1 de abril de 2020. Bueno, le detectaron la enfermedad en septiembre, y también está anotado cuando le detectan la enfermedad y la primera sesión de quimioterapia. Almudena siempre había dicho que para ella la literatura era una parte fundamental de su vida, porque el mejor premio que puede tener un escritor son sus lectores, sus lectoras, el formar parte de la vida de la gente, de la educación sentimental de la gente, como la literatura de Ana María Matute o de Galdós había formado parte de ella, ¿no? Y se puso a escribir, y la verdad es que frente a la contrariedad de la enfermedad, de las sesiones de quimio, de las noticias que se iban sucediendo, la redacción de esta novela era como un refugio, como una tabla de salvación. Se agarraba a la vida, se sentía vivir, ¿no? Y bueno, estuvo escribiéndola durante toda la enfermedad, la corrigió. La novela tenía 3 partes, acabó la primera y la corrigió, acabó la segunda y la corrigió, y la tercera le faltaba simplemente el último capítulo. Y en una de las conversaciones que poco a poco, cuando se va viendo el final, cuando hay que reconocer el final, pues las conversaciones que se tienen, qué es lo que va a pasar, cómo lo vive,
¿qué es lo que quieres que hagamos con esto y con esto y con esto? Pues me dijo, mira, me queda el último episodio, ahí tienes los cuadernos, quiero que hagas hincapié en cómo quiero que se acabe la novela, que la esperanza es una voluntad de resistencia, quiero que acabe con un final esperanzado y quiero que de estos personajes digas esto, esto y esto. Ahí tienes los cuadernos, está todo explicado. Y bueno, me pidió que acabase la novela. Yo, claro, la acabé intentando ser coherente con toda la historia de Almudena, pero sin ponerme a hacer literatura, porque era simplemente acabar lo que había hecho Almudena, ¿no? Y acabé el último episodio, que ella había titulado La Transición, y después escribí un prólogo para, honestamente, decir, esto ha pasado aquí. Si la novela tiene 380 páginas, Almudena llegó hasta las 360. Las últimas páginas son las páginas en las que yo he acabado la novela tal como Almudena quería acabarla, ¿no? En el prólogo retomo un artículo que ella publicó en El País Semanal, donde colaboraba, con motivo de que no pudo asistir en septiembre a la Feria del Libro de 2021, que por la pandemia se había trasladado de mayo a septiembre, explicando su enfermedad y explicando qué significaba para ella la literatura. Y en el epílogo reproduzco el libro porque creo que es una buena despedida de Almudena para sus lectores. El título Todo va a mejorar es doblemente esperanzador, porque no solo en la superficie dice todo va a mejorar, sino porque es también el proceso de una conquista. La pandemia surge en un momento donde irrumpe el dolor, en una sociedad muy hedonista, muy narcisista, de mucho consumo. El cliente siempre tiene razón, y la gente que decide manipular la pandemia para seguir haciendo negocio, pues comprende que la mejor manera de ir justificando el autoritarismo es jugar con el hedonismo, el narcisismo y el consumismo de la gente. Y hace una serie de proclamas entre las que está todo va a mejorar. Tenemos la vida resuelta, pueden ustedes seguir consumiendo, lo único que tienen es que obedecer. Y el consumismo deriva en una dictadura. De pronto hay una gente que quiere resistir, que no quiere renunciar a sus valores, a su dignidad, que empieza a defender los valores democráticos ante los que están intentando utilizar el confinamiento como dictadura y ante los que están intentando imponer la idea de libertad como la ley del más fuerte, no como un marco de convivencia y de cuidados. Y esa gente que se pone a resistir coge el lema de los narcisistas y dictadores, todo va a mejorar, le da la vuelta y lo convierte en la esperanza de resistir y mantener una sociedad más justa. Y bueno, intentan demostrar que sí, que todo puede mejorar. Bueno, yo creo que haciendo un ejercicio de distanciamiento y dejando de hablar de cosas personales, como escritor, profesor de literatura, creo que lo que perdemos son los libros que hubiese podido escribir Almudena. Por ejemplo, en la serie de episodios de Una guerra interminable había programado un 6º episodio, Mariano en el Bidasoa, y ese ya no se va a poder escribir. Hubiera seguido escribiendo porque le quedaban años de vida, ¿no? Podía haber estado escribiendo mucho tiempo más. Nos queda pues lo que nos dejó escrito, ¿no? Son también muchos libros y me parece que esos libros sí van a permanecer. Hoy pues hemos leído pues las novelas de Galdós o de Ana María Matute o de García Márquez, que son personas que nos siguen acompañando, y creo que Almudena nos seguirá acompañando.
aunque sus lectores pues echemos de menos esas 4 o 5 novelas más que nos hubiera podido dejar. Yo me he pasado la vida explicando en la Universidad Federico García Lorca. Federico García Lorca murió con 38 años y la pregunta siempre era ¿qué hubiera podido escribir? Bueno, la mejor respuesta y el mejor consuelo es disfrutar de lo que por suerte nos dejó escrito antes de morir. Me quedaría con una etapa compartida y con 2 estaciones de tren, la de Granada y la de Madrid. Yo soy de Granada, Almudena es de Madrid y nos hemos pasado la vida viajando entre Granada y Madrid. Primero porque vivíamos por trabajo en 2 casas. Después ya, aunque vivíamos en Madrid, yo tenía mi trabajo en Granada. Y fíjate, yo creo que cuando hay 2 identidades que conviven, conforman un nosotros. Y ese nosotros es superior a las identidades de cada uno. Y en ese sentido, si yo tuviese que escoger una identidad para un nosotros, no podría quedarme ni con Granada ni con Madrid, sino con el viaje de tren que entre Granada y Madrid hicimos tantas veces.